Les he hablado de Policarpo, este nombre tan extraño, pero recuerden mucho este nombre porque es un hombre que fue muy emblemático para la historia de la iglesia cristiana. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan y fue pastor en la iglesia de Esmirna durante 40 años aproximadamente. En el año 155 después de Cristo, es decir, después de los apóstoles, Policarpo es el siguiente en la historia de ser pastor de la iglesia. La persecución lo alcanzó y fue traicionado por un siervo que vivía en su propia casa, el cual no soportó la tortura y reveló su escondite. Cuando agarraron a Policarpo, lo llevaron ante un estadio en Esmirna, donde tal vez había unas 20,000 personas, dicen que cabían en ese estadio. Y las gradas estaban gritando contra él y tenía una presión total. El procónsul romano, que se llamó Estacio Quadrato, queriendo ayudarlo porque era un anciano de 86 años casi, le ofreció una salida rápida enfrente de toda la multitud y le dijo: solamente jura por la fortuna del César, maldice a Cristo y te dejaré ir a casa ahora mismo. Y la respuesta de Policarpo son unas palabras maravillosas que resuenan en toda la historia de la humanidad. Y firme ante estas miles de voces, Policarpo respondió lo siguiente: 86 años he servido a mi rey y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo podría yo blasfemar de mi rey que me salvó? En otras palabras, Policarpo no estuvo dispuesto a ser un hipócrita. Si Policarpo hubiera maldecido a Cristo por salvar su vida, Policarpo hubiera estado yendo en contra de toda su conciencia, en contra de toda la bondad y de toda la misericordia que recibió durante toda su vida por los últimos 86 años. Así que la historia de Policarpo termina ahí, con estas palabras y siendo condenado a muerte. La meta que hoy tenemos en ese texto es que podamos reflexionar profundamente en el Evangelio de Cristo. Si tú has creído realmente en el Evangelio de Cristo, entiendes que has sido salvado por gracia, tú eres consciente de que Dios perdonó tu pecado, que te salvó, es sumamente importante que te cuides de no ser un hipócrita. Es sumamente importante que reflexiones si tu vida está en hipocresía. Porque la hipocresía, hermanos, es algo complejo. Porque no se puede ser un hipócrita sin intención. La hipocresía es algo que está premeditado. La hipocresía es algo que se hace con alevosía y ventaja. Es una acción consciente. Y es una acción que va en contra de la conciencia. Y posiblemente la hipocresía en gran medida es detonada por el temor a las personas. Está detonada por desear la aceptación de las personas o por guardar nuestra reputación. Pero podemos ver en la historia de Policarpo claramente un testimonio maravilloso e histórico, que a pesar de estar frente a la muerte, cuando le pidieron negar a Cristo, él no podía ir en contra de su conciencia. ¿Te ha pasado eso? Que en muchas ocasiones con personas, amigos, familiares, en el trabajo, estás siempre en el límite de ser un hipócrita. Y cuando digo hipócrita no me refiero en el plano general. Un hipócrita olvidando toda la misericordia de Dios. Un hipócrita olvidando que Dios ha sido bueno contigo. Un hipócrita cuando te olvidas que Dios sacó del hoyo tu vida, que hubo momentos y situaciones muy particulares en tu vida en las que el Señor te sostuvo. Y cuando llega la hora de dar testimonio de Él, estás en ese límite de decir: ay, es que si digo que soy cristiano, si digo que amo a Dios con todo mi corazón, podría perder reputación. ¿Qué nos puede salvar? ¿Qué nos puede proteger de ese error? Lo mismo que protegió a Policarpo y lo mismo que ha protegido a cristianos generación tras generación. Y lo que los ha protegido es el amor de Dios, es la bondad del Señor que se sigue derramando y derramando por gracia. Así que la idea de este sermón central en la que quiero que te sumerjas junto conmigo es: no temas porque Cristo te amó. Es una idea que mira cómo la va a sostener el autor Pablo de esta carta inspirado por Dios. No temas porque Cristo te amó. Y cuando vamos a la primera sección del texto que tenemos delante,
El primer punto es: no temas, porque el temor te puede hacer agradar a los hombres. Después de que Pablo ya nos ha explicado que la forma en la que él recibió el Evangelio de Jesucristo no fue de una forma inventada, sino que él dice que la recibió por revelación de Jesucristo, y luego después dice que lo comenzó a predicar, que subió a Jerusalén, pero solamente vio a Pedro, que pasaron 14 años y que regresó a Jerusalén y que les expuso el Evangelio que había estado predicando por muchos años ya. Y los que eran de alta reputación, o los que eran columnas de la iglesia, como Pedro, Juan y Jacob, le dieron la diestra diciéndole: sí, el evangelio que tú predicas es el mismo evangelio que predicamos nosotros. Y ahora Pablo nos va a mostrar en esta sección cómo ese evangelio está siendo olvidado y está siendo tratado con una vara muy baja por Pedro y por los judíos de Antioquía. Pero hay una razón bien importante por la cual Pablo está contando esta historia a la iglesia de Galacia. Es decir, Pablo le está diciendo a los Gálatas, les está contando lo que pasó en otra iglesia. Y todo lo que vamos a estar viendo refleja este dicho de: te digo a ti, Pedro, para que entiendas tú, Juan. ¿Ok? ¿Han visto estos videos cuando a un niño le quieren dar de comer y dice que no quiere comer, y agarran un peluche, le dan de comer al peluche, y el peluche dice que no, y le pegan al peluche? Regresan con el niño y el niño abre la boca y come. Es exactamente lo que quiere hacer Pablo al mirar la iglesia de Antioquía. Pablo nos quiere demostrar que si no nos mantenemos en el verdadero evangelio, es una ecuación matemática. Nuestras vidas van a ser un desastre. Mira lo que comienza a decir: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era digno de ser censurado. Y es bien interesante que Pablo va a censurar a Pedro. Imagínate, el apóstol Pedro, que era una columna de la iglesia, y Pablo está diciendo que Pedro era digno de ser censurado. Y ahora la respuesta es: ¿por qué? ¿Porque Pedro estaba predicando un falso evangelio? No, te aseguro que no. La razón era que Pedro se estaba convirtiendo en un falso profeta y la enseñanza de Pedro estaba siendo incorrecta. No, el texto nos deja muy en claro por qué Pablo está confrontando a Pedro cara a cara y por qué lo está censurando. Y la razón, según el versículo 14, es porque no estaba viviendo rectamente el evangelio. Y ahorita vamos a ir para allá. Pero la razón no era porque la enseñanza de Pedro estuviera mal, sino porque su vida, sus acciones no estaban acorde de esa verdad, no estaban acorde de la verdad del evangelio. Entonces imagínate a los pobres Gálatas el regaño que se les viene encima, porque si Pablo se atrevió a exhortar a Pedro y confrontar a Pedro, ¿qué le espera a los pobres de los Gálatas, no? Y el texto dice, la razón, versículo 12: porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Es decir, Pablo nos va a demostrar que la razón por la que Pedro fue exhortado, fue regañado, es porque actuó en hipocresía. Y Pedro nos deja muy en claro que antes de que vinieran unos de Jacob, unos de la circuncisión, Pedro ya comía con los gentiles. Ahora te explico a qué se refiere esto. Como sabes, y posiblemente si has escuchado por ahí un amigo tuyo que tenga algún tipo de ascendencia, o que crean que tienen ascendencia judía, a veces nada más porque pusieron su apellido en una página de internet, dicen: mira, yo soy judío, y que ellos no comen carne de puerco. Y los gentiles de aquel tiempo, y nosotros también, pues le entramos duro a las carnitas, ¿cierto? Entonces Pedro ya no tenía problema con comer carne de puerco, ya no tenía problema con comer lo que comían los demás pueblos, porque él había entendido ya que la salvación era por gracia. Él ya sabía que Dios no hacía acepción de personas. Es decir, el error de Pedro no fue un error de descuido o de ignorancia, sino su error fue completamente hipócrita. Saber lo que era la bondad del Señor y actuar de otra manera. Si te acuerdas, te voy a dejar de tarea leer Hechos capítulo 10 y capítulo 11. Va a haber varios textos que te voy a dejar de tarea. Pero en Hechos capítulo 10 y capítulo 11 tenemos la visión que Pedro recibió cuando se bajó un lienzo y una voz le dijo: Pedro, mata, come. Y había puros animales que se prohibían por la ley. Y Pedro le dice al Señor, o a la voz,
No, porque nunca he comido algo inmundo. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo limpié. Y esto se repite 3 veces. Entonces Pedro lo mandan a buscar, un hombre llamado Cornelio. Pedro va a la casa de Cornelio porque todo estaba empatándose. El Espíritu de Dios estaba coordinando las agendas de Pedro y de Cornelio para que se encontraran y para que Cornelio, un gentil romano, escuchara el Evangelio. Y cuando llegan, si vas ahí a Hechos 10, te vas a dar cuenta que Pedro en el versículo 28 dijo, oigan, ya estoy aquí, porque el Espíritu de Dios dijo que siguiera a estos hombres, pero ustedes saben que como yo soy judío, yo no puedo estar en la casa de un gentil. Bien amigable Pedro, ¿no? O sea, era una buena carta de presentación. Cuando Cornelio le explica cómo es que vio un ángel, cómo es que tuvo una visión para hacerlo venir, Pedro dice, ahora sé que Dios no hace excepción de personas. Ahora entiendo que todos pueden venir a la fe en Cristo. Después de eso, sabemos que Pedro comenzó a predicarles el Evangelio, y cuando les está predicando el Evangelio, el Espíritu Santo viene a las vidas de Cornelio y de su familia, y él mismo dijo, si ¿puede acaso negar el bautismo para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros? Y cuando Pedro llegó a Jerusalén, los judíos le reprocharon y le dijeron, ¿cómo está esto que fuiste a la casa de un gentil? Y Pedro dijo, no, espérenme, pasó todo esto. Y todos se maravillaron y dieron gracias a Dios, porque Dios también había tenido misericordia para salvar a los gentiles. Entonces, estoy contando toda esta historia para reforzarte que el error de Pedro fue con alevosía y ventaja. Es decir, cuando Pedro se tuviera que disculpar, no podía decir estas cosas como diciendo, sí, perdón, es que fíjate que no lo pensé así. Yo ahí estaba pensando en otra cosa. No hay manera. Pedro se equivocó y se equivocó feo. Otra cosa importante para que veas la severidad. Esto de que comía con gentiles y luego se empezó a retraer, es porque en la cultura de la iglesia de aquel entonces, la iglesia se reunía cada domingo y tenía como un ágape. Algo parecido a lo que hacemos nosotros cuando hacemos una comida de traje. Que todos traemos comida, compartimos, estamos juntos, estamos riendo. Bueno, imagínate que la comunidad de Antioquía, si vas a Hechos capítulo 13, del 29 en adelante, del 13 en adelante, perdón, te lo voy a dejar también de tarea. La comunidad de Antioquía había gentiles y había judíos. Pero estos gentiles y estos judíos, en la gracia de Dios, convivían. Es decir, había comida kosher, pero también había carnitas. Había de todo y todos convivían y todos estaban en paz y en armonía. Los gentiles enviaron una ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén y los de Jerusalén enviaban profetas para que siguieran predicando. Había una armonía maravillosa. Y el ágape, esa comunión donde estaban comiendo, era algo muy importante porque de ahí dependía toda la vida de la iglesia. Allí es donde se demostraba que realmente amaban a Dios, que habían sido salvados por gracia y fruto de eso compartían el pan, compartían la comida y estaban juntos. Pues bueno, Pedro, cuando llegaron estos de Jacobo, que eran personas que estaban en esa transición, creyendo que se ocupaba la ley, creyendo que se ocupaba la circuncisión para ser creyentes o para ser cristianos de una clase mayor, dice que Pedro comenzó a retraerse. Pero no solo eso, fíjate lo que dice el versículo 13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé se le unió. Bernabé, este hombre que todos recordamos cuando Pablo, nadie creía en él, que realmente se había convertido. Bernabé es uno de los que lo toma y dice, no, él es nuestro hermano Pablo. Y poco a poco, esta expresión de retraerse, poco a poco, esta acción de aislarse, comenzó a haber 2 tipos de mesa en Antioquía. La kosher y la que tenía el pulled pork, ¿no? Poco a poco, Pedro comenzó a discriminar a los gentiles por temor a los judíos. El resto se le unió y también Bernabé. Esto es importante porque la armonía de esta iglesia estaba en juego. Y la gravedad de la hipocresía de Pedro como una columna
estaba haciendo que otras personas comenzaran a dividir y a fracturar la comunión que Dios había logrado en esta iglesia. Pedro estaba dolorosamente menospreciando la gracia. Pedro sabía, y Bernabé sabía, y los judíos sabían que Dios no hace excepción de personas. El temor de Pedro hizo no que olvidara la gracia, sino que la menospreciara. Por temor, menospreció la gracia y quiso quedar bien con los judíos en lugar de agradar a Dios. Hermanos, esto nos puede pasar a nosotros. Y quiero hablarles a todos aquellos que tienen mucho tiempo en el Evangelio. Ten cuidado si has llegado a pensar o has comenzado a pensar que eres un cristiano de una clase superior. Actuar como actuaron Pedro y los judíos y Bernabé es como decir que la efectividad de la gracia de Cristo opera de una manera distinta en otros, o limitada, o incompleta. Y ese pensamiento realmente es destructivo si tú comienzas a sentirte que eres un cristiano de otra clase o de una clase más alta. Pero recuerda bien el problema. Puede ser que tú recites la doctrina correcta del Evangelio. Si yo te preguntara ahorita, ¿eres salvo por gracia? Me vas a decir, sí, soy salvo por gracia. Pero Pedro y Bernabé y aquellos judíos también creían que eran salvos por gracia. El verdadero problema, viéndolo a la luz de las acciones del Evangelio, es que no vivieron rectamente según lo que creían, según el Evangelio que proclamaban. Y según este texto, hermanos, vivir rectamente el Evangelio es recordar que la gracia de Cristo derramada en la cruz del Calvario es la que nos une con nuestros hermanos. Es la que produce una comunión digna en medio de nosotros. Es entender que el Evangelio que proclamamos tiene implicaciones serias y tangibles en nuestra comunión con los demás. Mira cómo la hipocresía de Pedro está afectando directamente a la comunión de la iglesia, a las relaciones de la iglesia. Cuando somos hipócritas con el Evangelio, cuando olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y comenzamos a ser hipócritas, quitamos el Evangelio de en medio de nuestra comunión y lo que tenemos es una religión moralista y de estatus. Donde en mis aspiraciones o en mis temores voy a estar buscando, como Pedro, agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Cuando quitamos el Evangelio del centro, esta comunidad se vuelve como cualquier otra, donde como te ven te tratan. Cuando quitas el Evangelio de tu mente y de tu corazón, comienzas a estar en un canal de meritocracia donde el que la hace me la paga, donde no hay gracia, donde no hay misericordia. Pero hermanos, recuerden la razón por la que Pablo está contando esta historia de la iglesia de Antioquía a la iglesia de Gálatas, no es porque quiera quemar a Pedro, no es porque ande de chismoso, o que quiera sacar ventaja con un mejor apóstol. Pablo les está mostrando a los Gálatas lo que produjo el desvío de la ley del Evangelio en la iglesia de Antioquía. Es como si Pablo les dijera, miren, nadie está por encima de la iglesia. Digo, de la palabra. Nadie está por encima del Evangelio. Aún Pedro no está por encima del Evangelio. Aún Bernabé no está por encima del Evangelio. Y es como si Pablo le estuviera diciendo a los Gálatas también, no tengan temor de los que los amedrentan, no tengan temor de los que les están diciendo que se tienen que circuncidar, no tengan temor de los que les están diciendo que cumplan la ley para ser cristianos de otra clase o para tener salvación. Porque si ustedes van por ese camino, van a ser hipócritas y van a destruir la comunión de la iglesia. Y tenemos que aceptar que esto le puede pasar a cualquiera. De hecho, esta fotografía que nos ponen Pablo sobre Pedro nos debe dar un golpe de humildad. Porque si le pasó a Pedro, ¿tú crees que no te podría llegar a pasar a ti? ¿No crees que hay veces que has sido duro con tus hermanos cuando has hablado con ellos sobre algún tema? ¿Se te olvida que a ti te costó mucho tiempo, años, lágrimas, dolor, entender, reconocer algo? Y tal vez un hermano te cuenta una lucha que tiene y tú la quieres resolver en un chasquido de dedos, sin actuar con gracia ni misericordia. Hermanos, no hay cristianos de segunda. Pero tenemos que recordar que vamos a ser retados en nuestra comunión. Vas a ser retado
en el perdón que tienes que ofrecer a un hermano. Vas a ser retado en tener que pedir perdón. Vas a ser retado en nunca olvidar que la gracia de Cristo es la que te sostiene y no tus obras y no tu moralidad y no tus buenas obras como cristiano. Pero acuérdate, no temas, tranquilo, porque Cristo nos amó. Cuidémonos de este desvío. Recuerda el evangelio de Jesucristo que has creído. Recuerda que si realmente te has arrepentido de tus pecados y has venido a Cristo con fe, has sido salvado por gracia. No hay cristianos ni de primera ni de segunda clase. Bueno, yo diría, todos somos de primera clase. Solo hay un tipo de membresía. Solo existe un tipo de cristiano y solamente existe el tipo de cristianos que son pecadores. Pecadores que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pecadores que en otro tiempo seguían sus propios deseos y sus propias pasiones. Pecadores que estaban muertos. Pero Dios, esa frase es maravillosa, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, amó a estos pecadores como nosotros, como tú y como yo. Pero Dios, por causa de su amor, no de nuestras buenas obras, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ese es el único tipo, y esa es la única clase de membresía que hay dentro de la iglesia. Los que hemos sido salvados por gracia. Tim Keller tiene una cita en un libro que habla sobre el matrimonio que dice: el evangelio es esto. Somos más pecadores y defectuosos de lo que jamás nos atrevemos a creer. Y al mismo tiempo somos más amados y aceptados en Cristo de lo que jamás nos atrevimos a esperar. Hermanos, en medio de nosotros hay gente que tiene poco tiempo caminando con Cristo. Hay gente que tiene mucho tiempo caminando con Cristo. Ya les hablé a los que tienen mucho tiempo caminando con Cristo. Ahora les hablo a los que tienen poco tiempo caminando con Cristo. Estamos para servirles. Y sea lo que sea que vean, no somos perfectos los que estemos más tiempo en el evangelio. Y si hay algo que ha bendecido tu vida de la actitud de un hermano que tiene más tiempo en la fe, te aseguro que es por gracia, porque ese hermano es igual de pecador que tú y que yo. Te aseguro que lo que has visto de algún hermano que te ha bendecido es la obra de Dios en su vida, por gracia. Así que terminamos con la última sección. Y el segundo punto es, dijimos, no temas al principio, porque el temor te puede llevar a agradar a los hombres, pero la segunda cosa es, no temas porque Cristo te amó, lo mismo que dije. Es interesante ver cómo a partir del versículo 15, después de que Pablo confronta públicamente a Pedro, dice ahí el versículo 14, que Pedro fue confrontado delante de todos. Era lo que tenía que quitarse de raíz de esta iglesia. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Mira este reclamo de Pablo hacia Pedro. Es como si le estuviera diciendo: Pedro, estás siendo hipócrita. Tú conoces la bondad de Dios sobre tu vida. Tú conoces la fidelidad de Dios sobre tu vida. Conoces la misericordia sobre tu vida. Pedro, viste aquella visión. Pedro, fuiste con Cornelio. Fuiste testigo de cómo Dios salvó a los gentiles. ¿Por qué estás haciendo esto, Pedro? No va por ahí, no va por ese camino. ¿Y qué es lo que va a hacer a partir del versículo 15? Pablo va a restaurar el corazón de su hermano Pedro. Lo que hace es que Pablo va a recordarle el evangelio que ya conoce. Y esa es una parte maravillosa, es una parte muy bonita. Porque ¿sabes algo? Tú y yo somos llamados a cuidar de nuestros hermanos. A decir la verdad, sí, pero a decirla en amor. Tiernamente. José, es que yo soy así, yo soy bien directo. Qué bueno que sea así, hermano. Pero por la gracia de Cristo podemos ser transformados para decir la verdad en amor. José, no, es que a mí no me gusta meterme en líos. Yo no quiero decirle al hermano que se equivocó. No, la podemos decir en amor. Porque vivimos el evangelio y la gracia. No vivimos un evangelio donde cuidamos nuestra reputación. Porque si queremos cuidar nuestra reputación, vamos a terminar siendo hipócritas como Pedro. Vivimos nuestra vida cristiana sabiendo que Cristo nos amó. Podemos reconocer nuestros pecados con otros hermanos con confianza.
Porque nuestra vida, nuestra santidad no depende de lo que el hermano o la hermana piensen de mí, sino depende de que Cristo nos amó y nos perdonó. Amén. Entonces lo que Pablo va a hacer ahora con Pedro va a ser cuidarlo. Y le dice, nosotros somos judíos de nacimiento, Pedro, y no pecadores de entre los gentiles. Ok, no es que Pablo esté diciendo que todos los gentiles son pecadores, o no es que Pablo está diciendo o está haciendo un juicio moral contra los gentiles como pecadores, sino que esta es la expresión que usaba un judío para referirse a los gentiles. Es como si Pablo estuviera diciendo, Pedro, tú y yo somos judíos y nunca hemos estado fuera del pueblo elegido de Dios. Nunca hemos sido gentiles. Nunca hemos sido personas que no han considerado las leyes de Dios ni la palabra de Dios. Tú y yo somos judíos de nacimiento. Hemos estado siempre en ese pueblo escogido por Dios. Pero fíjate lo que va a decir después. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo le está diciendo a Pedro, acuérdate que tú y yo, a pesar de ser judíos de nacimiento, a pesar de que vivimos todo esto, tú y yo, al igual que los gentiles, somos salvos por la fe y no por las obras. ¿Por qué? Porque nadie puede ser justificado por las obras. Y aquí tengo que decir una aclaración que puede ser muy peligrosa porque hasta la fecha se conserva. Muchas veces se ha pensado que un judío actualmente es salvo por poner su fe en Cristo Jesús, pero también es salvo por cumplir la ley. Y ese es el camino de salvación para ellos. Y para nosotros no, para nosotros solamente es ser salvos por creer en Cristo Jesús. Eso nos diría que hay dos caminos para ser salvos. Uno, que seas judío, que tengas que cumplir la ley y creer en Cristo, y uno donde no eres judío y solamente tienes que creer en Cristo. Eso es una mentira. Pablo aquí está declarando completa y abiertamente, nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Nadie puede salvarse a sí mismo, ni nosotros, dice Pablo, que somos judíos de nacimiento. Ahora, ¿qué es esta definición de justificación? Que posiblemente si tienes poco tiempo viniendo a la iglesia con nosotros la vas a escuchar un montón. Y déjame definirla rápidamente. La forma más sencilla de entender esta palabra justificación o justificados en Cristo Jesús es como si fueras ante un juez quien te va a juzgar por las cosas malas que has hecho. Y como eres pecador, como todos nosotros, hay demasiadas cosas en tu contra. Pero cuando el juez golpea su martillo para declarar sentencia, lo que él va a decir es, eres inocente, estás absuelto. Y te vas a preguntar ¿por qué? ¿Será que alguien le dio una mordida al juez? ¿Será que el juez es corrupto? No, la razón es porque Cristo vino a morir y a pagar por tu pecado. Él vino a ser castigado, Él vino a ser molido por los pecados de su pueblo, por tus pecados, por mis pecados. Y así como dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido curados. Si tú has creído en Cristo Jesús, si te arrepientes de tus pecados, esa justicia es tuya y mía. Entonces Dios nos ha declarado inocentes y justos no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Has sido justificado si has puesto tu fe en Él. Es como si Pedro le estuviera diciendo a Pablo, al revés, perdónenme. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Pedro, no tengas temor por los de la circuncisión. No tengas temor por ser aceptado por ellos. No tengas temor por lo que pueden decir de ti. Porque tú ya has sido aceptado por Cristo. Porque Cristo ya pagó por ti en la cruz del Calvario. No tienes que impresionar a nadie. Porque Cristo ya cambió tu historia. Y mira lo que dice el siguiente versículo, el 17. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Y eso es maravilloso porque Pablo es inspirado por Dios obviamente, pero Pablo tiene una habilidad dada por Dios impresionante para encerrar a Pedro, para ayudarle a Pedro. Y básicamente le está diciendo,
Pedro, si nosotros fuimos justificados por Cristo, Cristo nos liberó, nos salvó, tú ya comías con los gentiles, tú ya tenías esa libertad. Y ahora vienen los judíos y te dicen que tienes que seguir predicando sobre la circuncisión, te dicen que tienes que cumplir las leyes y tú vas por ese camino creyendo que lo que ellos dicen es verdad. Entonces Cristo te llevó a pecar, es decir, el Cristo que te salvó, que te dio libertad y que te dijo, ya no llames inmundo a lo que he limpiado. Vienen los otros y dicen que sigue siendo inmundo y tú les haces caso. Es como si dijeras que Cristo te engañó y te llevó a pecar. Pedro, ¿estás de acuerdo con eso? Claro que no. De hecho, Pablo está respondiéndose a sí mismo. De ningún modo, no hay manera. Porque si yo reedifico, dice Pablo, lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley morí a la ley a fin de vivir para Dios. Pablo básicamente le está diciendo a Pedro, a la iglesia de Gálatas y a nosotros, si vamos por ese camino, es como si Dios nos hubiera liberado de una cárcel por gracia, nos hubiera liberado de la falta de esperanza, de la falta de fe, de nuestro pecado, de nuestros delitos, nos libera de esta cárcel y nosotros estamos ahora fuera en Cristo, libres para vivir para Él, y lo que comenzamos a construir alrededor de nosotros es otra cárcel, con barrotes. Y es Pedro diciéndole, es absurdo lo que estás haciendo. Es una hipocresía total. Cristo no es un ministro de pecado. Cristo no nos llevó al pecado. Cristo es un ministro de salvación para nosotros. Él lo dijo en Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a servirnos. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para salvarte. Y aquí viene el versículo emblema de la carta a los Gálatas, ¿verdad? Y con ese terminamos. Con Cristo he sido crucificado, dice Pablo. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿A qué se está refiriendo Pablo con esta expresión? Pablo está diciendo que su antigua manera de vivir, ¿te acuerdas de Pablo? Que era fariseo de fariseos, ¿no? Hebreo de hebreos, perdón. Fariseo de los buenos. De hecho, en el capítulo 1 dice que aventajaba a muchos de su nacionalidad, que en cumplir la ley él era irreprensible. Pablo está diciendo que ese Pablo que confiaba en sus obras ya no vive, sino que está muerto en Cristo Jesús. Que está crucificado con Cristo. Porque él se dio cuenta que no puede cumplir con las obras de la ley. Y a pesar de que era bueno haciéndolo y podría jactarse de ello, Pablo se dio cuenta que estaba viviendo para él mismo, que no podía salvarse a sí mismo, y dice, con Cristo he sido crucificado. Pablo tiene sus aspiraciones muertas. Pablo es un gran ejemplo para Pedro, porque si había un judío de estatus, ese era Pablo. Así que Pablo le está diciendo esto a Pedro, a los Gálatas y a nosotros, para que muramos a todas nuestras aspiraciones y a nuestros esfuerzos para ganarnos la salvación y la bendición de Dios. Que los lleves a la cruz del Calvario y que aprendas a vivir en la gracia del Señor. Ya no vive ese Pablo, que ya no viva ese Josué, que ya no viva ese Alex, que ya no viva ese Juan, que ya no viva ese Oscar, sino que ahora viva Cristo en nosotros. Ahora confiamos plenamente en nosotros. El motor de la vida de Pablo ahora ya no es cumplir las leyes, sino es la gracia que opera en él para salvación y para santificación. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, que antes cumplía las leyes y las reglas, lo que ahora vive este cuerpo es una fe plena y completa en la esperanza del Hijo de Dios. Pablo en todo su ser ahora vive confiando en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es la frase que le dio el título a este sermón? Justamente el versículo 20, que dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, no busques la aprobación humana. Buscar la aprobación humana va a hacer que cuando te equivoques
no reconozcas tus errores. Va a ser que cuando otros se equivoquen, te cueste demasiado perdonarlos. Es como si Pablo nos estuviera diciendo, no traten de agradar a los hombres. No teman porque Cristo nos amó. No busquen la aceptación de los hombres. Cristo nos aceptó a nosotros. Es como si Pablo dijera a Pedro, no importa si no te aceptan los fariseos estos. No importa si estos de la circuncisión no te ven con respeto. Vive confiado y feliz y satisfecho porque Cristo te amó. Hermano, cuando estás lidiando con tu pecado, con tus necesidades, con tus incapacidades, tranquilo, Cristo te amó. No por tus obras, no por tu capacidad, no por tu esfuerzo, porque Él de su libre y soberana voluntad quiso amarte. No tienes que impresionar a nadie, no tenemos que tenerle temor a nadie. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Y en medio de las luchas que tenemos ahora, estoy seguro que como padres, como madres, como esposos, como esposas, como hijos, como hijas del Señor, nos sentimos tan incapaces de un montón de cosas, pero nuevamente tranquilo, porque ya no vivimos nosotros, ya no vivimos confiando en nuestra capacidad ni en nuestra fuerza. Ahora vivimos confiando en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que nos amó y es poderoso para transformarnos. Porque esta es la conclusión importante. Me has oído escuchar, me escuchaste decir mucho que no hay que cumplir la ley. Porque la ley no tiene la capacidad ni para salvarnos ni para transformarnos. Pero con esto no estoy diciendo que no tengas que ser obediente a Cristo, ni a la palabra de su gracia. Lo que estamos diciendo es que el canal de entrada no es tu esfuerzo, sino es tu fe en Cristo Jesús. El canal de entrada para salvación, si tú no has creído en Cristo Jesús, es que vengas a Él con fe y arrepentimiento y hay salvación para tu vida. El canal de entrada para una obra sobrenatural en tu vida, como papá, como hijo, como esposo, como lo que sea, sigue siendo la fe en Cristo Jesús, el cual te amó. Vivir de otra manera es vivir en hipocresía. Vivir una vida aislada de la comunión de la iglesia. Vivir una vida aislada de nuestros hermanos, de sus necesidades. Es una vida de hipocresía. Porque si te olvida que Cristo te amó y se entregó a sí mismo por ti. Hermanos, no vivamos en hipocresía. Porque el verdadero evangelio nos recuerda que no hay que temer porque Cristo nos amó. Padre, gracias por tu misericordia en Cristo. Gracias porque en tu gracia somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora que vamos a participar de la cena, Señor, yo quiero rogarte que tú nos recuerdes constantemente que tú nos has amado en Cristo Jesús. Que participar de esta cena, Señor, no se trata de nuestras obras y nuestras capacidades. No se trata de nuestro termómetro de cuán buenos creemos que hemos sido, sino se trata de un acto de obediencia y de rendición completa a ti, reconociendo que ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Y que por gracia nos podemos acercar a tu mesa. Que por gracia podemos acercarnos a la comunión con nuestros hermanos. Así que ayúdanos a ser sostenidos en fe y ayúdanos, Señor, a aliviar el dolor de nuestros hermanos, aliviar la necesidad de nuestros hermanos y a ser conducidos con un propósito definido de acuerdo a tu voluntad en la iglesia. Así que oramos y te bendecimos. Amén.